Señora Presidenta, señores legisladores, el aporte que queremos hacer esta tarde ya al proyecto de ley presentado va en un orden eminentemente técnico, legal en este caso. Nos preocupa, como lo hizo la asambleísta que me antecedió en la palabra, ciertos temas que guardan referencia con aspectos eminentemente constitucionales y procesales. Tal es así, por ejemplo, y en honor al tiempo, en el segundo inciso del artículo 20, donde habla y dice el texto del proyecto de ley: las actividades de investigación con fines de inteligencia se comprometen al respecto de los derechos y garantías. No se establece qué tipo de derechos ni qué tipo de garantías. ¿Y por qué decimos eso y hacemos hincapié? No podemos suponer que estamos hablando de derechos y garantías constitucionales y jurisdiccionales, porque al ser una ley enfocada en el ambiente del derecho público, solo podemos establecer lo que dice el texto legal, no suponer, por un lado. Y por otro lado nos dice el mismo texto, contar con la correspondiente autorización judicial. El espíritu de la ley consagra el hecho de que cierta entidad del Estado, en este caso que se crea una central de inteligencia, podrá acceder a la información de algunas personas con fines precisamente de establecer algún tipo de responsabilidad. Aquí me preocupa lo siguiente: este momento en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no existe ningún tipo de acción jurisdiccional que permita acceder a este tipo de información. Me explico. Quizás nos lleve al equívoco o al engaño pensar que es aplicable a este tipo de información el acceso a la información pública. No lo es, porque no es información pública, es información personal. Por el otro lado, pensaremos quizás que nos llama la atención la acción de habeas data, pues precisamente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales no hace referencia a la utilización de esta acción del habeas data para acceder a esta información. Por lo tanto, por el fondo y por la forma y por la calidad de información, no existe este momento en el Ecuador una acción procesal constitucional para poder acceder a este tipo de información como tal. En el mismo artículo, en el último inciso, se nos dice: la información que sirva para los propósitos de la inteligencia del Estado deberá guardar la reserva prevista en esta ley, por lo que no podrá ser divulgada sin autorización expresa de autoridad competente. Aquí temo que lamentablemente este sistema de inteligencia con su ordenamiento administrativo será al mismo tiempo juez y parte, por cuanto es el mismo organismo el que está calificando la información, accede a la información, califica la información y da reserva a la información. Por lo tanto, hay una sobrecapacidad de poderes y, en este caso, se podría recomendar a la comisión que la autoridad llamada a dar este tipo de reserva a la información debería ser un juez. Para esto, más allá de las antipatías o simpatías que tengamos con otros sistemas jurídicos de otros países, siempre hay que copiar lo bueno. Los Estados Unidos de Norteamérica, luego del lamentable suceso de las Torres Gemelas, aprobó una ley, la Patriot Act, la cual establece claramente el papel fundamental que tienen los jueces en el tema de manejo de información sensible, que es el objetivo de esta ley. De esa manera estaríamos dando a un garante de derechos constitucionales, que es el juez, la posibilidad de dar la reserva de la misma. Otro tema que me preocupa muchísimo es que durante todo el proceso, o mejor dicho, a lo largo de todo el texto del proyecto de ley, no se habla del tema de rendición de cuentas. Sabemos que en un Estado constitucional, y nuestra Constitución es muy clara en eso, todos los funcionarios públicos somos responsables de los actos que realizamos. Aquí se habla exclusivamente de una rendición de cuentas en el tema económico, es decir, aquel dinero que la Contraloría le entrega a este organismo de inteligencia, pero no se dice, por ejemplo, para qué se inició una investigación, por qué se inició y cuál fue el objetivo. Es decir, no rinde cuentas absolutamente a nadie como tal este organismo de inteligencia, lo cual realmente va con el ánimo únicamente de apoyar el trabajo legislativo de los compañeros asambleístas como tal. Me ha llamado profundamente la atención, señora Presidenta, señores legisladores, lo dispuesto en el artículo 24 del proyecto de ley, por cuanto habla del director de inteligencia.
Y dice, el director de inteligencia es la máxima autoridad de la Secretaría y será designada por una terna presentada por, en este caso, otro organismo. Lamentablemente, este proyecto de ley olvida algo fundamental y va con el ánimo de aportar. No se establece quién es el representante legal del sistema de inteligencia. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista procesal, jurídico, inclusive contractual, es muy importante tener conocimiento quién es el representante legal de este organismo. Imaginémonos, el día de mañana, esta Secretaría quiere acceder a determinada información, más adelante se establece que lo hace a través de una petición a un juez. La pregunta que haría es, ¿quién es el personaje, o en este caso, el funcionario público que estaría capacitado, tanto en legitimidad activa como en legitimidad pasiva, para firmar ese pedido? Por cuanto aquí no se dice quién es el representante legal, y si no hay representante legal, realmente estamos en problemas como tal. Luego de esto, y más adelante, y repito, con el ánimo nada más de aportar, en el texto, vemos que en el artículo, a partir del artículo 47, capítulo 2 del proyecto, se habla de la autorización judicial. Precisamente esto va relacionado con lo que se manifestó anteriormente. Si vamos a utilizar y vamos a, como es lógico, llevar esto a esfera de la administración de justicia, debemos todos, desde el punto de vista procesal, encuadrarlo completamente. Pero lamentablemente no se lo hace. Por cuanto se dice en el segundo inciso del 47, dice, en la normativa, habla de la autorización judicial, en la normativa que emite el Consejo Nacional de la Judicatura se establecerá el procedimiento para determinar el juez competente en caso de impedimento del presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿A qué hace referencia esta? Líneas arriba, se refiere a que la autorización judicial, el único funcionario que da la autorización judicial para este, llamémosle, develamiento de información o acceso a esta información para un trabajo de inteligencia, es el presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Pero se abre la posibilidad de que haya impedimentos de este presidente y en ese caso será la Sala Especializada de lo Penal. No se establece cuál serían los impedimentos por los cuales el presidente nacional, el presidente de la Corte Nacional, no pueda o tenga que excusarse de un conocimiento de una solicitud de este caso. Más allá de que considero exagerado que sea el presidente de la Corte Nacional de Justicia quien tenga que conocer estas solicitudes de autorización. Y seguidamente creo que es un error tipográfico. En el siguiente, en el tercer inciso, dice: estos registros especiales se desclasificarán en el próximo plazo de 15 años previsto en la presente ley. No hace referencia alguna con lo referente en el capítulo 2 de autorización judicial. Me imagino que hablará lo del artículo 23 en líneas anteriores, por cuanto solicitaría que se lo revise, por cuanto no tiene relación alguna con el proyecto de ley como tal. Inmediatamente, en el mismo artículo, que me preocupa muchísimo ya en el tema eminentemente procesal, dice: todas las actuaciones judiciales, último inciso, relativas a dicha solicitud mantendrán reserva. El juez podrá negar la solicitud. Negar la solicitud. Estamos hablando de una negativa a información que puede ser de mucha importancia para la seguridad del Estado como tal. La pregunta que yo haría es: ¿de qué manera puede negar ese acceso a esa solicitud? ¿Acaso estamos dejando demasiado abierta la posibilidad? Mínimo solicitamos que este acceso a esta, o mejor dicho, esta negativa, sea motivada como tal. Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. Termino con esto. En general, solicitamos se tome en cuenta, por ejemplo, y lamentablemente quedan algunos temas que me comprometo a hacerlo por escrito. Al final del artículo 47 se nos dice: la autorización, la siempre llamada autorización judicial, que otorgue el juez mediante oficio, dará las instrucciones para orientar el cumplimiento de las garantías constitucionales. No tiene mayor lógica, porque si estamos hablando de acceso a una información reservada, tendiente a un expediente de investigación, ¿por qué se hace referencia a un oficio en donde el juez dé instrucciones para orientar cumplimiento de garantías jurisdiccionales? No tiene mayor lógica como tal. Y termino
simplemente manifestando que el tema de la seguridad debe ser manejado de una manera extremadamente, llamémosles así, prudente, técnica, y que en cierto modo se lo legisle de manera prudente, como se lo ha solicitado aquí. Está por presentarse un proyecto de ley de un código de seguridad por parte de la función ejecutiva. Pienso que vale la pena analizarlo, pero sobre todo, totalmente de acuerdo en la parte subjetiva del espíritu de estas leyes, seguridad como ciudadanos, pero no olvidemos que estamos en un Estado constitucional en el cual las garantías, los procesos, el debido proceso como tal, también debe ser garantizado y sobre todo la parte procesal con muchísimo cuidado. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra la